disolver. Hacia el aeropuerto de Cruzados a unos 300. ¿Cuál es su nombre, señor? Basta ya de corrupción. Salvador. Somos una nueva Salvador. 40 generación. muertos Somos la que voz del dejan las pueblo, somos la protestas voz del desde el pueblo. 7 de diciembre. Somos la voz de una nación, voz del pueblo. Basta ya de corrupción. Somos una nueva generación. Somos la voz. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Este es un capítulo más de sus amigos los peruchos antisistema. El día de hoy vamos a hablar referente al Congreso y sus incidentes, ¿no? Hemos visto que en este proceso de meses, si no se da una cosa, se da otra cosa, si no se da otra cosa, sale una nota nueva, si no sale una nota nueva, sale algún disparate, pero algo ocasiona el Congreso. Por ejemplo, ya un meses atrás vimos el tema de los mochasueldos. Luego, más adelante, se fueron dando otras situaciones. Vimos el tema de las señoritas, ¿no? que ingresan al Congreso, que no tienen un expertise profesional en el tema de la gestión, pero de repente, pues, por particularidades, por amistades, por cosas que se han dado, lamentablemente, pues, con eh, el deceso de una de ellas, ¿no? En estas semanas que se dieron, esos meses, nos muestra cuál es el nivel que se tiene en la actualidad del Congreso. Es un nivel muy bajo. Yo creo que es el peor de los congresos que hemos tenido. Eh, pero ¿por qué se dan estas cosas? Si hay procesos, si hay procedimientos claros, si hay normas. Pero justo como indicaban uno de los congresistas por ahí, no cumplen las normas. O sea, se ríen en la noticia. Por ejemplo, el tema de los mochasueldos. Los mochasueldos es un fenómeno, ¿no? Que uno, pues, al observarlo de manera muy superficial, no nos damos cuenta el porqué de ello. Pero mucho de esto, claro, sabemos que es incorrecto, pero ¿cuál es la motivación? Una podría ser, ¿no? Como motivación, se sabe que cuando uno entra a postular, uno tiene que invertir, ¿no? Campañas. Uno está en un periodo de tiempo, luego del periodo de tiempo tú vuelves a postular y también hay que sacar un billete. Entonces, al tener tus trabajadores, vas sacando y vas haciendo tu caja. Eso porque, bueno, en su momento no se podía recibir un tema de financiamiento. Están viendo, creo, congresistas en que se puede dar ahora esa posibilidad en que un empresario viene, te paga tu campaña y bueno, ya tú ves cómo le devuelves el billete, ¿no? Pero porque es así, lamentablemente es así. Entonces, es dable si tú vas a ingresar al tema político y vas a actuar de esa manera, ¿es dable para con tus trabajadores? Yo creo que si fuera al revés, ellos indicarían, oye, pero ¿por qué me quitas, no? Lo mío sería así, ellos indicarían eso. Entonces, son fenómenos que se van dando y lamentablemente esto se sustenta siempre, así nos guste o no, en las decisiones que se tomaron para votar por ellos. Si se hubiese hecho un análisis mejor de su formación, de su expertise profesional, a qué se dedicaban, qué lograron, entonces ahí pues uno hubiese votado por gente un poco más apta, pero no se hizo eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué más? O sea, ya hemos visto varias cosas. ¿Qué más puede darse en estos interines congresales, José? Bueno, yo creo que acá hay varios problemas, ¿no? Uno de los problemas es que cuando alguien postula a ser congresista, no se te exige como requisito una preparación. Yo creo que debería exigirse a cada congresista, antes de llegar al Congreso, obviamente, seguir un curso, ¿no? Un curso no solamente de lo que significa ser congresista, lo que significa ser funcionario público a ese nivel, ¿no? Sino también un curso donde solamente los que aprueben esos requisitos, esas preguntas, esa capacitación, esa capacidad que puedes tener para ser un buen congresista, solamente ellos puedan postular. De esa manera vamos seleccionando
la oferta que tenemos. Mm, Y en segundo lugar, creo que es muy importante educar al electorado. El electorado debe saber qué me ofrece un congresista, porque cada región tiene un congresista, cada jurisdicción, ¿no?, electoral, ¿no?, escoge un congresista. Muchas veces no sabemos ni el congresista que elegimos, porque ujú, solamente votamos el mapa, el símbolo, sí. no sé, lo que sea, pero no sabemos quién está ahí, ni nos interesa, ¿no? Entonces, ese sistema tal vez está mal, Claro. porque muchas veces llega al Congreso gente que ni siquiera sabemos que hemos votado por ellos. Mm, Entonces, el sistema de votación me parece que debe cambiar, ¿no? ujú, Y el elector debería saber qué ofrece cada congresista y votar por la mejor elección para ellos. Debería haber una especie de educación cívica obligatoria para que aquella persona que va a votar previamente esté informada obligatoriamente, así no quiera, de las opciones que tiene y escoja con responsabilidad. mm, Porque así le damos entrada, obviamente, a un congresista con el voto. claro. Y el segundo control debe ser solamente permitir que los candidatos estén capacitados, pasen un examen riguroso y solamente los que aprueben esos exámenes puedan ofrecerse como candidatos a la ciudadanía. Así tenemos ese doble control. De otra Sí. manera, siempre va a haber estos errores. Gente que no sabe por quién votar va a escoger a cualquier persona, o gente que incluso sepa votar va a escoger a gente que ni siquiera ha sido capacitada y que te puede prometer muchas cosas, pero no ha sido capacitada en lo que significa ser congresista o en las obligaciones, responsabilidades que tiene un congresista. Por eso tenemos que atacar, creo yo, de varios flancos este problema Sí, para poderlo resolver. y también considerar justo lo que indicabas en el tema electoral, es importante tener esas primarias, ¿no? O sea, la posibilidad de que tu gente, tu grupo puedan armar su proyecto político, puedan intervenir, ¿no? Mostrarse en política basados en un proyecto, en un ideario, en un plan programático, y que eso lo decía la gente. Entonces, en unas primarias que queden los partidos que pasen, ponte pues un 5%, ¿no? O un 10%, porque ahí ya existe o ya comenzaría a existir una representación. Ujú. Menos de eso, pues, ¿qué representas? ¿No? Porque hacer lo que se está planteando, donde vamos a tener unas elecciones pues de casi 40 y tantos partidos, uno va a traer un desorden, divides el voto, no estableces representación, y lo más particular es lo siguiente, que la gente no muchos, ¿no? No todos, sino muchos, no analizan ni estudian a los candidatos. Por ejemplo, había una particularidad que justo nos lo dijo un compañero, un amigo, cuando fueron a votar, ¿no? Decían, oye, fulano de tal, ¿y por quién votaste? ¿No? Este grupo había votado pues por el chanchito sabroso. Entonces le dijeron, Eso- yo marqué la P. ¿La P? Sí, la P de por qué. Y en ningún momento en ese padrón había P de Porqui. O sea, P es de otro grupo político. Entonces, vamos a este caso. Es importante analizar. Es importante indagar. Porque tú le estás regalando tu voto a otra persona. Entonces, luego, esa persona que tú ni por acá, tú ni sabías, entra a gestionar y es la que te perjudica, la que hace leyes en contra tuya, que las hace a favor de quien sea, pone trabas, te aplica en leyes aumento de impuestos. Entonces, llegamos a nada, estamos en nada. ¿Por qué? Porque el pueblo es importante que se eduque, es importante que se instruya, es importante que indague. Un pueblo que no está educado es fácil de engañar, fácil de florear, fácil de venderle humo, pero cuando un pueblo es instruido, oye, pero ¿por qué me vas a decir eso? ¿Pero por qué me quieres vender esta cuestión? ¿Pero por qué esto es así? ¿Pero por qué esto no es así? O sea, cambia el contexto y ahí el gobernante dice, uy, momentito, acá yo ya no le puedo
¿no? Darle un cuento, una fábula, ya no. Acá yo tengo que hablarle con las cosas claras. Mira, esto es así porque voy a venir por este lado, voy a actuar de esta forma, voy a proceder por esta forma, voy a ejecutarlo de esta manera, con ese presupuesto. Entonces, el pueblo te analiza, te observa, y te dice, no, ¿me entiendes? Pero cuando no es así, sí, que yo voy a hacer esto, el otro, por aquí, por allá, pero nadie piensa cómo, nadie piensa en qué momento. O sea, te plantean un poco más que no van a hacer después del país un Edén y solamente tiene 5 años. O sea, es imposible cambiar muchas realidades en 5 años. Para que el país pueda cambiar, ojo, siendo gestionado de manera correcta y poder llegar a ser no una potencia, pero sí, no una potencia mundial, pero sí en la región, mínimo 20 años. Por eso es muy importante cambiar el sistema que tenemos de votación, ¿no? Mm, Hay otros países donde tú votas por tu candidato, independientemente del partido o de la figura, ¿no? Y sale elegido el que tiene la mayor votación. mm, Se supone que ese es el que más eh, apoyo tiene, más legitimidad tiene. ujú, Pero acá hay lo que se llama la valla, ¿no? Donde mm, tú, por los partidos que más, los que sobreviven a la valla, de ellos salen los congresistas, ¿no? De ellos, no del más votado. mm, Podría ser el más votado que no pase la valla y no llega a ser congresista. ¿Por qué entonces el más votado no puede ser congresista si se supone que tiene mayor apoyo popular? mm. No, acá en nuestro sistema tienes que pasar la valla. Sí, bueno, Entonces, está mal. y ahí es donde justamente la gente, como vota a veces por partidos y no vota por personas, a veces salen congresistas que nunca, tú no sabías ni siquiera que habían postulado, pero Ujú, ya salieron, pues, por esa cifra repartidora, creo que le llaman, ujú, ¿no? Al interior del ganador. Entonces, hay que hacer todo un análisis, ¿no? De lo que está fallando es no solamente el votante, no solamente el congresista, sino el sistema mismo mm, electoral. sistema. Estamos votando a veces sin saber por qué, a veces porque nos dicen no solamente por irresponsabilidad nuestra de no indagar, sino porque no se nos está dando tampoco las herramientas para que salga elegido el que tenga mayor votación. Claro. Y para que nosotros podamos llegar a conocer, ¿no? A todos los candidatos. Tiene que haber alguna forma en la cual Mm, tú antes de votar sí. hayas al menos escuchado a cada candidato y puedas tomar una decisión. Mm, Pero por ejemplo, si tú quieres votar por el congresista, ¿alguna vez has escuchado a todos los candidatos de Lima como para poder escoger este? imposible. ¿Por qué tú podrías averiguarlo en internet? Mm, O sea, la tarea simplemente es del votante, del ciudadano. que por propia voluntad lo haga, pero no lo va a hacer. Entonces tenemos que modificar eso. Tenemos que hacer de repente cabildos abiertos, no sé, donde todos obligatoriamente tengamos que asistir a escuchar. Bueno, obligatoriamente a veces vemos programas que no nos sirven y ¿por qué no podemos Ujú, escuchar al menos, no sé, eh, antes de votar un mes antes, 2 meses antes a todos nuestros candidatos de nuestro sector y escoger razonadamente? Deberían facilitarnos esa tarea. O de repente el congresista más votado debería salir elegido y no esperar que pase la valla. Hay que modificar tal vez varias cosas ahí para facilitarnos el trabajo a los votantes también sí. y para que sea más representativo ese congresista que sale elegido, ¿no? Mm, Sin perjuicio, obviamente, de modificar, de profesionalizar a los congresistas con educación, de mejorar la educación también del votante, ¿no? Sin perjuicio de ello, mejorar todo el sistema, ¿no? De elección, porque parece que no es representativo no, o al final, ¿no? En la práctica, ¿no? no es representativo porque no puede ser posible, en este caso, en estas elecciones últimas que se dieron, que un candidato tenga 19%, Mm, ¿no? Y bueno, pues ya pasó la segunda vuelta, pero ni el candidato A ni el candidato B representan a la población. claro. Entonces, muy aparte de que también hay sus especulaciones de que hubo ahí una intervención medio de la mano oscura, ¿no? Entonces, son cosas que se dan, pero no puede ser así, pues. O sea, el candidato que representa a la nación tendría que tener mínimo un 40%. Mínimo un 40%. Ese es el candidato, porque cuando se hace el tema de las votaciones, la gente no vota por un tema representativo, y eso también es otro tema, Mm, porque la gente dice, bueno, voto porque en fin, porque no quiero el otro candidato, que es obviamente dable, porque tienes entre un candidato que es un cáncer y tienes el otro que es un SIDA, ¿no?
Entonces buscas cuál es el menos, bueno, pues letal y con cuál puedes sobrevivir. Pero no se puede estar dando una realidad de estas, porque siempre todas las elecciones vienen dándose esta situación. Entonces ya hay un error en el sistema. ¿Por qué siempre tenemos que estar eligiendo entre el cáncer y el SIDA, entre el cáncer y el SIDA? O sea, ya hay un factor erróneo dentro del sistema que hace que siempre se dé esa realidad. Entonces, tiene que mejorarse las primarias, con primarias. Las primarias que la eliminaron, porque habían las primarias, las eliminaron. En esas primarias se hubieran quedado, ¿dónde? 10 grupos. De los 40, 50 que puedan existir, quedan 10. Porque de esos 10 pasan su más del 10%. Ponte. Es más del 10%. Ujú. Entonces, hay gente que está mirando a esos grupos en representatividad. Entonces, que queden esos 10 grupos, de ahí ya comienzan las elecciones. De ahí salen tu primer, segundo y tercer puesto, y de ahí sale no, el primero y el segundo que van a irse a la segunda vuelta. Entonces, le das más legitimidad al proceso. ¿Y eso qué hace? Eso también se considera con el tema de los congresistas. ¿Eso también qué hace? Que no se tenga gente como la que se tiene ahora. Que de verdad es un congreso. El partido Acción Popular, un partido de renombre, Mm, de representación, donde no su candidato fue 2 veces, bueno, el presidente fue 2 veces presidente de la nación. Es una desgracia. Y entre ellos dicen, no, pero es que esto pasó así, pasó allá. Ese es otro problema también, que dentro de la organización, sus procesos están mal. Ya no han sido actualizados, no están vigentes, seguirán con procesos antiguos. Por eso es que se ha infiltrado esa gente deplorable, ¿no? Y que justo se han salido unos videitos que decían en el tema de los juicios, no, yo no lo conozco, yo no la conozco, y se han visto juntos en Cancún, en no sé en dónde, ¿no? En la playa. Entonces, ¿de qué hablamos? Lamentablemente, esa gente doble moral, doble rasero, eh, escasa de ética, es la que existe. Uno, o como lo decías, el sistema está fallando, ¿no? En el tema electoral. Es importante que la ciudadanía se instruya e instruya. Y por otro lado, el tema de que la información que las redes o en este caso los noticieros no quieren que sepas, nunca se va a indagar, nunca se va a informar, siempre va a estar oculta. Entonces, si tú indagas, tú la vas a encontrar y tú vas a saber qué es lo que existe, qué es lo que es. Porque siempre te van a informar lo que uno quiere, que ellos quieren. No te van a informar lo que verdaderamente necesitas. Entonces, basado en ese punto, sí es necesario tomar, bueno, eso es lo que nosotros analizamos, porque hacer el cambio tendríamos que estar en el sector público para poder hacer esos cambios. Pero se comienza por algo y se comienza por analizar a los votantes para que sean buenos y no sean las desgracias que hoy día tenemos en el Congreso. Ahora, una clave, el hilo conductor siempre tiene que ser para cualquier cambio a nivel de congresistas que estamos hablando ahora, es la representatividad. Mm, ¿Qué es lo mejor para la representatividad? Porque finalmente el congresista es nuestro representante. sí. ¿Es bueno que hayan 50 partidos? ¿Es bueno que hayan 50 opciones? ¿O es malo? Para la representatividad, Mm, ¿no? Nosotros tenemos que analizar siempre en función a qué es bueno para que nuestro representante sea el mejor posible. ¿Es bueno que solamente haya una cámara o es bueno que haya senador y diputado? Para que se emitan mejores leyes, para que se discuta mejor, para que sea más representativo. Una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer del Congreso tienen que empezar por el tema de que esto mejora o no mi representatividad. mm, Acuérdense que el Congreso no solamente hace leyes, también representa, ¿no? Tiene función de representar a sus electores. Tiene función también de fiscalizar al Ejecutivo, mm, de censurar ministros. Tiene un montón de funciones. Pero para mejorar tenemos que sentarnos a conversar y decir, oye, no está funcionando mi representatividad.
¿Qué debo hacer para que tenga mejores representantes yo? De repente que haya solamente como en Estados Unidos 2 líneas para elegir, sería más fácil de repente para nosotros elegir menos cantidad de candidatos que tantos partidos donde tenemos tantos congresistas y tantas opciones. Sería un mundo averiguar. Imagínate ahora, en esta elección que va a venir van a haber 40 partidos, cada uno va a tener sus candidatos al Congreso. No. ¿Cuántos candidatos al Congreso vamos a tener que analizar para Lima, que tiene 18, creo, cupos, ¿no? Vamos a tener que analizar un montón. ¿El votante lo va a hacer? El votante no lo va a hacer. Y así tú le obligues a que lo haga a través de programas o no sé, la tarea se hace muy grande cuando son demasiados partidos y demasiadas opciones, ¿no? Te aburre y además al final va a pasar la valla solamente 3, entonces ¿para qué haces tanto trabajo si al final va a pasar solamente 3 la valla? Entonces, acá hay un problema de falta de representatividad. Nuestro sistema está muy mal, el sistema electoral, y tenemos que modificarlo y tenemos que pensar también si es suficiente 130 congresistas o si es necesario una Cámara de Senadores y Diputados como era antes. Hay que analizar todo eso, no en función al costo, ¿no? En función a la representatividad. Si queremos mejores leyes, tiene que haber mejores congresistas. Y los congresistas tienen que estar preparados para hacer leyes. De simplemente hacer una feria de partidos para que la gente escoja todos los partidos posibles a su candidato, sino mejor capacitar solamente que sean elegidos los que sean idóneos a través de un examen, y reducimos la cantidad de oferta y podemos escoger a los más idóneos dentro de un marco más reducido de candidatos. Sí, pues. Porque así se nos facilita el trabajo a nosotros, así ejercemos mejor representatividad, así le damos a unos candidatos mayor cantidad de votos porque van a ser menos cantidad de opciones y los candidatos van a tener mayor cantidad de votos, ¿no? Que si dividimos los votos entre tantos candidatos que cada uno va a tener 1%, 2%, y no son legítimos, no van a tener representatividad. Entonces, yo creo que todo tiene que partir de si es bueno o malo para nuestra representatividad. Según eso tomamos una opción, ¿no? Sí. Porque ese es finalmente la labor de un congresista, es representar lo mejor posible a su elector. Ahora, vemos también, ¿no?, que antes hubo la Cámara de Senadores y luego fue eliminada por el Chinese, pero ahora la vuelven a traer en vida. Pero la vuelves a traer en vida cuando existe una coyuntura en donde la gente no le tiene ya confianza al congresista. Entonces, tú al traerla, no vas a hacer que la confianza de la gente exista o de la noche a la mañana cambie. Adicional que en la coyuntura en la que se eliminó fue porque esa gente no ayudaba a que las leyes a favor de la ciudadanía pasasen, fueran hechas. Y ahí es donde se tuvo que cerrar el Congreso y se tuvo que cambiar toda esa dinámica. Entonces, si vemos que en el pasado esa fue esa realidad, en el presente tenemos una realidad con 130 nada más que es igual de desastrosa. Acomodarle un grupo más en el tema del Senado no va a hacer para las personas, ¿no?, en la actualidad, que eso sea de alegría. Reflejo. Ahí hay un tema, ¿no? Cuando hubieron Senado y diputados, ¿no?, era una realidad diferente, ¿no? Y Fujimori la cerró por la coyuntura. En la coyuntura funcionó porque se necesitaba una unidad en tiempo de crisis, pues, ¿no? En tiempo de terrorismo, de hiperinflación. Y ojo, estamos teniendo también una época... Ahora también estamos, claro, igual. Entonces, pero las decisiones tienen que darse en función a lo mejor para la representatividad. Por ejemplo, ¿qué era mejor? ¿Qué leyes salían mejor? ¿En qué época salían mejores leyes? ¿Qué es mejor para que salga una mejor ley? ¿Que haya diputado y que lo revises un Senado? ¿O solamente que un solo grupo de congresistas decida lo que es la ley sin revisión? Eso hay que analizar, ¿no es cierto? De repente era mejor la calidad de las leyes que se emitían cuando habían 2 cámaras, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Pero independientemente de eso, que es motivo de evaluación, no podemos, creo yo, guiarnos de la popularidad para tomar una decisión. Porque lamentablemente el congresista nunca va a tener buena aceptación por la misma labor que ejerce un congresista. Tú le preguntas a un ciudadano, ¿te representa el Congreso?
Nunca te va a decir que sí. Yo te apuesto que en años van a pasar para que te diga que sí. Tú le preguntas a un ciudadano, ¿este Congreso es bueno? No creo que te lo diga así de aquí hasta el 2050. Y eso, solamente cuando tengas mayoría, así como una vez lo tuvo una fuerza, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque el Congreso no es una institución que te pueda dar aprobación. O sea, tú estás votando por un candidato específico, pero mucha otra gente que no concuerda con tus ideas está votando por otro candidato. El congresista no puede hacer nada si no tiene mayoría. El congresista que te representa, te va a representar a ti solamente el que tú has votado por él. Los demás no te representan. Nunca te van a representar los demás congresistas porque tú has votado por uno o por dos. Entonces, el problema está en la mala imagen que se está haciendo de una institución tan importante como el Congreso por parte de las encuestadoras, por parte de la televisión. Ellos te inducen a que tú digas que no me representa el Congreso, es una basura el Congreso. ¿Por qué? ¿Por qué interés? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Por qué interés? ¿No? Ellos tienen su gente, quieren meterle en esos espacios. Claro, ¿por qué? Porque la pregunta no puede ser así. Yo he leído en un artículo que la pregunta está mal hecha, por ejemplo. Tú no debes preguntar si el Congreso te representa, porque nunca te va a representar un Congreso de 130 congresistas donde tú has votado solo por uno. Jamás, pues, porque el Congreso tiene izquierda, derecha, centro. ¿Cómo te va a representar? Te representa solo tu candidato. Exacto. Entonces la pregunta debería ser, oye, ¿tu congresista que tú has elegido te representa? Esa es la pregunta que tú tienes que hacer. Si tu congresista que tú has elegido, por ejemplo, tú has elegido ¿para qué? Para que haya libre mercado. Ese congresista da leyes para el libre mercado. Te representa. No necesitas que el Congreso te represente, porque las demás opciones políticas tú no has votado, ni por los demás congresistas. Entonces, nunca podemos guiarnos por la popularidad del Congreso, porque nunca va a tener popularidad. ¿Por qué? Porque si nosotros, entre todos los peruanos, discutimos, nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque tenemos diferentes ideas. Y los congresistas igual, porque nos representan. Ellos también representan a todos nosotros en nuestras diferentes ideas. Jamás se van a poner de acuerdo. Por eso es que hay pocas leyes que se emiten, ¿no? Como se quiere, como un congresista quisiera. Porque tiene que negociar con otra bancada para poder tener una mayoría. Hay leyes que no se pueden, lamentablemente, emitir porque no tienes tu mayoría, no se pueden aprobar, y habrán otras leyes que sí se puedan aprobar. Ese es el juego de la democracia. Para eso existe un Congreso, para poder representar a todo el país y que se sienten a conversar y que se sienten a aprobar leyes en común. Si no se puede aprobar las leyes de un tipo, será porque lamentablemente hemos escogido de manera diversa, como estamos escogiendo hoy en día. Estamos escogiendo candidatos de todo tipo. Sí. ¿Cómo van a ponerse de acuerdo si nosotros elegimos a uno por aquí? Piensa de izquierda, otro piensa que hay que proteger a los delincuentes, otro piensa que hay que proteger al centro, al Estado, el otro piensa que no, hay que ser progresistas, en fin. Si nosotros tenemos esa diversidad de oferta y empezamos a votar indistintamente y no creamos un partido que tenga una mayoría, no vamos a tener un Congreso que nos represente en el sentido de que logre consensos tan fácilmente. Porque nosotros mismos estamos atomizando el Congreso. Este Congreso, por ejemplo, que tenemos, ¿cuántos partidos hay? ¿Cuántos intereses representa? Imagínate tú que se pongan de acuerdo en crear una ley. Nunca va a ser popular. No. Entonces hay que tener en cuenta que el Congreso no va a ser popular. No está. La única forma que sea popular es que todos juntos decidamos votar por una fuerza. Así es. Una fuerza política. Tengamos una visión de país. Oye, vamos a votar todos por esta visión de país. Entonces tenemos mayoría en el Congreso. Esa visión de los peruanos tiene mayoría en el Congreso y puede emitir todas las leyes que sean posibles. Ahí cambia todo. Ahí sí tendría popularidad el Congreso, porque nos representa a la mayoría de peruanos que hemos votado, la mayoría hemos votado por lo mismo. Pero mientras los peruanos no votemos por lo mismo y cada uno tenga su visión de país o su interés personal que quiere llevarlo al Congreso, no vamos a tener popularidad. Entonces, por tanto, la popularidad no puede ser un factor a medir. Sí, porque el Congreso no es para ser popular, pero tiene que cumplir una función. Y eso es parte de la democracia. Representar bien, legislar bien, Así es. controlar bien, fiscalizar bien al Ejecutivo. Eso tenemos que preocuparnos. Sus funciones. Cumplir sus funciones. ¿Qué es dable para que suceda eso? Así sea popular o no. ¿Qué es dable para que eso se dé? Ahí sí. Y ahí es donde viene el análisis.
Es bueno una cámara, es bueno dos cámaras, es bueno sí. 50 partidos, es bueno 10 partidos, es bueno que la gente no sepa por quién votar. No es bueno, obviamente. Todas esas cosas se van cambiando en función a eso. Sí, y eso es parte de la democracia, ¿no? Porque la democracia, como se dice, no es perfecta, pero nos ayuda a poder analizar y mejorar los procesos. No es una dictadura, una autocracia donde no puedes hacer absolutamente nada, donde tienes que, caballero, bajar la cabeza, en donde comer un pan, 2 huevitos, un vaso de leche y piña. Eso es lo único que hay. Oye, pero si quiero algo más, no se puede. Estás haciendo un tráfico y te llevan a la cárcel. Eso es lo que pasa, lamentablemente, en nuestros hermanos de Cuba, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que no se quiere. Por eso la democracia siempre tiene que estar por encima de... No es perfecta, nunca va a ser perfecta, pero sí hay que analizar para mejorar los procesos. Bueno, muchachos, esto ha sido un capítulo más de Los Peluchos Antisistema. Pedimos que se suscriban, que dejen sus likes, sus comentarios. Todo eso nos ayuda a poder dinamizar y tener mayor información para saber cómo mejorar y qué temas aplicar más adelante. También ustedes pueden dejar algunos comentarios o algunos temas que quisiéramos que toquemos. Hagan sus críticas también. Sí, también. Porque acá son opiniones personales y ustedes tendrán las suyas y de repente ustedes tienen mejores opiniones que nosotros. Así es. Bienvenidas, ¿no? Lo que buscamos es eso, ¿no? Hallar soluciones a las problemáticas existentes. Cuídense bastante, un abrazo y nos vemos hasta el próximo capítulo. Cuídense. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Somos la voz de una nación, voz del pueblo, basta ya de corrupción. Somos una nueva generación, somos la voz del pueblo, somos la voz del pueblo. Aunque estamos en el siglo XXI.